En este video verás cómo cargar un archivo de Excel a Python y antes de iniciar hay que dejar en claro que debemos de tener dos librerías muy importantes instaladas en nuestro pad de Python y para esto vamos al buscador, simplemente pondremos cmd, le daremos a ejecutar como administrador, le diremos que sí y acá simplemente vamos a ponerle pip install pandas, así tal cual, pip install pandas, le damos enter. Y si es tu primera vez te van a aparecer muchas cosas, se va a llenar una barrita y eso va a indicar que se está instalando correctamente. Y después la siguiente simplemente es para que podamos abrir todos estos archivos de Excel. Simplemente de nuevo pip install, aquí es open py.xl, así de sencillo, le damos enter. Se va a instalar de nuevo y ya que lo tengas instalado, ahora sí, vamos a seguir con el video. Y para esto ya tenemos nuestro archivo y primeramente veremos cómo cargar los datos dentro de la misma carpeta. De hecho, si damos clic acá, aquí tengo mi carpeta y dentro de mi carpeta, de hecho lo voy a regresar, tengo la base de datos ahí instalado, pero después veremos cómo hacerlo desde otra carpeta. Entonces simplemente empezamos con import pandas as pd, más que nada el as sirve para darle como que otro nombre y esto más que nada se ocupa para que sea un poquito más rápido de usar, o sea, no tendría tanto sentido que se ponga esto pero con un nombre más largo que sea más difícil de pronunciar y más que nada es una convención. De hecho en varias librerías o cursos o así siempre se pone ASPD, más que nada es la convención. Y vamos a bajar y aquí lo primero que debemos de hacer es buscar nuestro archivo. Para eso haré una variable que se llama archivo, es una variable, recuerda que tú la puedes cambiar y simplemente ponemos pd read excel, bajamos, es este, paréntesis y acá como lo decía yo lo tengo dentro de la misma carpeta, entonces simplemente lo pongo así, datos.xlsx, que si nos damos cuenta es exactamente lo mismo que nos aparece acá. Y ahora vamos a crear nuestro data frame, lo pondré así, es igual a pd.dataframe, paréntesis, y acá vamos a poner simplemente la variable de nuestro archivo, ahí está. Y ahora simplemente para terminar todo esto acerca de cargar los datos de Excel a Python, vamos a imprimir nuestro data frame, y ahí está, le doy enter, y ya aparecen todos los datos que tengo acá. Ahí está, vemos que aquí, esto es muy importante, nos servirá mucho después. Inicia desde cero y así consecutivamente, o sea, esto no lo toma en cuenta, pero toma en cuenta el nombre, o para esto más que nada sirve como para IDs a partir del primer valor. Ya empieza desde cero y hasta acá. De hecho yo tengo muy poquitos datos, pero puede que tú tengas cientos o miles. Entonces de esta manera ya concluimos cómo cargar nuestro archivo de Excel a Python. Y ahora, antes de comenzar con la siguiente sección, vamos a ver la manera de cargar esto, pero desde otra carpeta. Como yo nada más tengo esto con datos, lo voy a hacer desde acá. Y simplemente vete a tu carpeta de documentos o donde tengas tu base de datos, bueno, tu Excel. Y tenemos dos maneras. La primera es darle clic acá, propiedades, y aquí tenemos toda la ruta. Si es más larga, pues te va a aparecer un poco más larga. O también le vamos a dar clic acá y me aparece esto, pero si nos damos cuenta, de esta manera ya aparece un poco más completo. Bueno, de hecho parece lo mismo. Antes aparecía acá al lado del nombre, con el nombre del documento, pero prácticamente lo mismo. Entonces lo voy a agarrar de acá y simplemente vamos a nuestro lector, lo copiamos y si nos damos cuenta, normalmente cuando nosotros trabajamos acá, ponemos esta y vamos aquí, esta invertida. Entonces debemos de cambiarla. Ahí queda. Lo voy a ejecutar de nuevo. Y si te fijas sale error, pero ¿por qué? Porque deben de ser dos. Entonces lo vas a cambiar y simplemente vas a agregar dos con los slashes de toda la vida. Lo ejecutaremos de nuevo y ya aparece correctamente. Y bueno, aquí hubo un error porque lo dividí mal. Ahí está. Ahora sí lo ejecuto. Y vemos que ya está, simplemente lo había juntado todo esto y por eso quedó raro. Pero de esa manera ya está perfecto. Entonces así ya podemos cargar todo esto. Y ahora lo que vamos a hacer es comenzar a trabajar con todos esos datos. De hecho lo voy a imprimir de nuevo
vamos a trabajar con todos estos datos. Y bueno, para esto vamos a convertir esto en listas de Python, y ya sabemos que en Python tenemos muchos métodos para trabajar con listas, y así sería un poquito más rápido, ya que lo haremos de forma nativa, entre comillas, y si ya estamos familiarizados con el lenguaje de Python, pues nos sería mucho más sencillo. Para esto voy a eliminar acá y simplemente crear una nueva variable. Yo le voy a poner este nombre, pero simplemente es para que quede un poco ya establecido o más directo, y de hecho no pasa nada si le ponemos el mismo nombre de nuestros datos de Excel, o sea, da igual. Entonces le pondremos variable, y para esto voy a abrir momentáneamente mi base de datos. Como yo decía, nada más tengo 3 columnas y tengo muy poquitos datos. Entonces vemos que aquí es nombre, edad, puesto. Voy a crear una lista para cada uno. Entonces es var, le pondré el nombre en minúscula. Como decía, voy a crear una lista para cada uno y le pongo que simplemente es igual. Y aquí ya empieza lo curioso. Simplemente vamos a poner nuestro data frame, pero vamos a abrir con esto para que, bueno, también lo voy a poner las comillas, porque vamos a utilizar la columna como tal. Y de hecho, antes de poner las demás, lo voy a imprimir. Print var nombre, lo imprimo y vemos que ya me da todo pero limpio, o sea, ya no me pone el nombre de la columna, simplemente ya inicia desde la posición 0, que es 1. Normalmente en Python siempre iniciamos cuando vemos una lista o algo similar, inicia desde el 0, 1, 2, 3, 4 hasta que acabe, pero no inicia en el 1, inicia en el 0. Entonces ahí está. Y ahora sí, vamos a poner todas nuestras variables. Esto simplemente lo hago para que sea un poquito más fácil. Regresamos acá y es edad, entonces var edad es igual data frame, y aquí de nuevo le ponemos esto entre las comillas edad. Ahí está. Y simplemente vamos por la última, que es var guión bajo, parece que es puesto, si es puesto, pero lo pongo en minúsculas, es igual a data frame puesto, y ahí está. Ahora sí, ya que tenemos todo esto, voy a hacer un pequeño ciclo for. De hecho lo voy a explicar desde acá. Con este pequeño ciclo for vamos a recorrer uno por uno cada uno de estos datos, y aparte vamos a crear un contador que me dé el nombre de estas IDs. Vemos aquí en el Excel empieza desde el 2, pero recordemos que nosotros tenemos literalmente este es el valor 0 en Python, entonces tenemos que restarle 2 para que nos quede 0. Y para esto vamos a primero crear nuestro ciclo for, que es for, y vamos a recorrer toda esta columna de nombre. Entonces le pondremos i, o por ejemplo n porque es nombre, in, aquí le pondremos nuestra variable var nombre, ahí está, ponemos los 2 puntos, y aquí antes de comenzar voy a crear mi variable de contador, pero le pondré -1, porque -1, de hecho lo voy a terminar, porque como voy a ponerle algo, un tipo de truco, ahorita lo veremos, para que vaya sumando 1, 1, 1, 1 a 1, queremos que inicie a partir del 0, entonces -1 más 1 es igual a 0. Ahora sí, vamos a poner nuestro contador, está contador, más igual 1, y ya queda perfecto, o sea, cuando eso inicie, directamente ya va a ser 0, y de ahí va a comenzar en 0, 1, 2, así consecutivamente. Ahora vamos a poner un pequeño if, y este if me va a servir para diferenciar si un valor, o para que yo busque un valor en específico. Lo que yo quiero hacer es que me diga el nombre, o digo el puesto de la persona que yo quiera. Para esto simplemente ponemos i, porque ya me está dando el valor como tal, de hecho es n, es igual. Cuando pongo esto significa si es exactamente lo mismo, y vamos aquí a buscar nuestro nombre. Yo le pondré Hugo, por ejemplo, 2 puntos, y al final quiero que me imprima, voy a ponerle un format, simplemente pongo la F al inicio, ya voy a empezar a escribir esto, y simplemente voy a hacer esto para que sea un poquito más directo de entender. Pondré tiene el puesto de 2 puntos, y acá simplemente voy a agarrar mi variable, que simplemente vamos a buscar la variable de puesto, entonces es var puesto, y aquí simplemente vamos a poner el contador. Ahí está el contador, y vamos a ver si funciona. Le damos a ejecutar, ahí pasa,
y nos dice que tiene el puesto de gerente. Vamos a regresar para ver si es cierto. Y sí, de hecho tiene el mismo puesto. Ahora vamos a ocupar el de Carla, por ejemplo. Carla, lo ejecutamos de nuevo. Me dice que tiene el puesto de atención al cliente, entonces vamos a comprobarlo. Y sí, sí lo tiene. También puedo hacer lo mismo con la edad, por ejemplo. Tiene el puesto de y tiene la edad, por ejemplo, de 2 puntos más. Y de nuevo vamos a utilizar esto. De hecho, estos corchetes simplemente es para utilizar el punto format. No varía nada. Edad, nombre, ahí le ponemos contador. Y de nuevo, nuestro contador. También aquí lo puedo hacer un poquito más diferente para que simplemente aquí ponga una variable. O sea, un poquito más directo. También puedo pedir aquí aquí puedo pedir la información con un input. Entonces, como lo transformamos en listas de Python, pues es muy fácil manipular todo esto si ya tenemos un poquito de conocimiento sobre programación en Python. Lo ejecuto y ya me dice que tiene el puesto de atención al cliente y tiene la edad de 44. De nuevo voy a comprobar y sí, tiene 44 años. Entonces, ya para finalizar, de esta forma podemos manipular los datos y de hecho, como vimos, lo convertimos primeramente en listas. Y ya después de que lo convirtamos en listas, pues prácticamente tenemos muchas opciones para manipular esto. Podemos hacer más ifs, podemos hacer muchas cosas para que nos diga, aparte con el contador, pues prácticamente ya tenemos el ID. Podemos hacer muchas cosas a partir de esto. Y bueno, ahora sí, ya en último lugar, ¿por qué es tan importante esto de la manipulación de datos? Y simplemente es cuando tengamos un volumen de información muy grande. En este caso pues prácticamente no es nada porque lo hice manual, pero hay bases de datos. De hecho ahí inicia el Big Data o el Machine Learning, todo esto, el Data Science, que prácticamente es sobre cómo leer los datos y agarrar diferentes, por ejemplo podemos agarrar patrones, podemos agarrar comportamientos, todo eso para predecir lo que va a aparecer en un futuro, como si fuéramos adivinos, por así decirlo. Y aparte podemos agarrar información en específico. Por ejemplo, aquí nada más termina hasta el 5, pero qué tal si termina hasta el 3000 y ya hay como 5 Juanes. Entonces yo quiero que el Juan que sea director y tenga 31 años. Y para esto simplemente lo puedo filtrar y de ahí acceder a más información. Y con esto podemos automatizar Excel, podemos hacer literalmente muchas cosas. Y es por eso que es tan importante manipular los datos. Y prácticamente con Excel sería como que la primera fase para ya entrar en el Machine Learning, Data Science o Big Data. Y bueno, y ya como conclusión, simplemente recuerdo que prácticamente esta carpeta va a estar en la descripción en un link de Mediafire, no va a tener publicidad. Y aparte va a estar el código, todo este código impreso en la descripción, por si no quieres descargar el ejemplo y todo esto y quieres hacerlo simplemente con tus propios datos. Y bueno, eso sería todo por este video y nos vemos en el siguiente.